Entre los años 1983 y 2001, la Argentina tuvo su retorno a la democracia. Esto dio inicio con la presidencia de Raúl Alfonsín, que fue el primer presidente elegido democráticamente después de la dictadura militar. Asume así el poder en 1983. Se centró en la restauración de la democracia y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. En cuanto a la economía, enfrentó serios desafíos ya que heredó una economía con alta inflación, deuda externa y descontento social. Lanzó un plan austral que congeló precios y salarios, redujo el déficit fiscal y controló el tipo de cambio. El austral se introdujo como nueva moneda. El plan fue declinado paulatinamente sus diversas variables, lo que obligó al gobierno a ensayar otras medidas para controlar la marcha de la economía en agosto de 1988, que formaron parte del Plan Primavera. Fue un intento fallido de controlar la crisis, no se logró estabilizar la economía ni frenar la inflación. Alfonsín renuncia 6 meses antes de que termine su mandato, entregando el poder a Carlos Menem, que pertenecía al Partido Peronista. Su mandato fue de 1989 a 1999, que se caracterizó por un giro hacia las políticas neoliberales. Implementó el régimen de convertibilidad que fijó el valor del peso argentino al dólar estadounidense. Esta medida buscaba controlar la inflación y estabilizar la economía. El gobierno llevó a cabo un extenso programa de privatizaciones de empresas estatales, incluyendo servicios públicos como energía, telecomunicaciones y transporte. También se introdujeron reformas laborales que flexibilizaron el mercado de trabajo. Sus políticas económicas redujeron la inflación a mínimos históricos cercanos a cero. Durante sus gobiernos sucedieron los atentados terroristas de origen extranjero contra la Embajada de Israel en Argentina y la AMIA. El 17 de marzo de 1992 se produjo el ataque terrorista contra la Embajada de Israel en Buenos Aires. Un coche bomba explotó frente a la embajada, causando la muerte de 29 personas e hiriendo a más de 200. 2 años después, en la institución central de la comunidad judía ocurrió lo mismo, dejando 85 personas muertas y 300 personas heridas. Un 3 de noviembre de 1995, en la ciudad de Río Tercero, explotaron los depósitos de proyectiles en la fábrica militar, llevándose la vida de 7 personas, más de 300 heridos, provocando estragos materiales que incluyeron la destrucción de viviendas, escuelas, negocios y un daño psicológico y moral en toda la población. Continúa en el poder Fernando de la Rúa, perteneciente a la Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación. Su presidencia estuvo marcada por intentos de mantener la política de convertibilidad y de enfrentar una profunda crisis económica. Implementó el corralito, que restringe el acceso a los ciudadanos a sus cuentas bancarias para evitar una corrida bancaria, lo que generó un pánico generalizado. En diciembre de 2001, las protestas masivas conocidas como cacerolazos estallaron en todo el país, reflejando la desesperación de la población frente a la crisis. Fernando de la Rúa presentó su renuncia a la presidencia abandonando la Casa Rosada en helicóptero. Su salida marcó el colapso del gobierno de la Alianza, un periodo de inestabilidad que vio pasar a varios presidentes interinos en un corto lapso de tiempo. El juicio a la Junta de 1985 en Argentina fue un proceso judicial histórico para juzgar a las principales responsabilidades de la dictadura militar que gobernó el país en 1976 y 1983. La dictadura, conocida como el Proceso de Reorganización Nacional, estuvo encabezada por los presidentes de facto Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reinaldo Benito Vignone. Tras la derrota en la Guerra de Malvinas y las elecciones de 1983, Raúl Alfonsín asumió la presidencia y el 15 de diciembre de ese año ordenó someter a juicio a los responsables de la dictadura mediante el decreto número 158-83. El juicio se llevó a cabo entre el 22 de abril y el 9 de diciembre de 1985. Además, Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP, para investigar las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. La comisión, presidida por Ernesto Sabato, recopiló testimonios y evidencias sobre los centros clandestinos de detención y las personas desaparecidas, entregando un informe detallado al presidente Alfonsín. Señora Adriana Calvo de la Borde. Adriana Calvo de la Borde, licenciada en física, fue la primera en declarar en su juicio, y su testimonio fue estremecedor. Contó que fue secuestrada el 4 de febrero de 1977 en su casa de Tolosa, en las afueras de La Plata, y que pasó por varios centros clandestinos de detención y tortura, del llamado circuito CAMS hasta el terminal Pozo de Banfield. Estaba embarazada y el 15 de abril empezó con el trabajo de parto. Tuvo a su hija en el piso de un auto, encapuchada y con las manos atadas. Delitos. Se cometieron violaciones masivas a los derechos humanos contra la población civil.
detenciones arbitrarias, ejecuciones, exilios forzosos, torturas, violaciones y abusos sexuales, robo de bienes, ataques a libertades civiles, políticas y sindicales, censuras, persecuciones de todo tipo. Fue la dictadura más cruel que sufrió el país, desde donde se realizó un plan sistemático de desapariciones forzadas que incluyó el secuestro de alrededor de 500 bebés, niñas y niños que fueron separados de sus familias y apropiados bajo otra identidad. Jueces y fiscales. Los jueces Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Arslanian, Jorge Valerga, Guillermo Ledesma y Andrés Dallacio, miembros de la Cámara Federal porteña, integraron el tribunal que llevó adelante el juicio contra los jerarcas de la Junta militares. Mientras que los encargados de desarrollar la acusación fueron los fiscales Julio César Estracera y Luis Moreno Campo. Declararon 839 testigos en unas 530 horas de audiencia. El 9 de diciembre se dictó la sentencia. Jorge Videla fue condenado a reclusión perpetua por homicidio agravado por alevosía y por el concurso de varias personas en 50 casos, por la privación ilegal de la libertad agravada por amenazas y violencias en 306 casos. Emilio Macera fue condenado a reclusión perpetua con la asesoría de destitución como autor responsable de los delitos de homicidio agravado por alevosía en 3 casos, por privación ilegal de la libertad calificada por violencia y amenazas. Roberto Eduardo Viola fue condenado a 17 años de prisión. Armando Lambruschini fue condenado a 8 años de prisión. Orlando Ramón Angosti fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión. Omar Domingo Rubens Grafigna y Arturo Basilio Lamy Dosso fueron absueltos porque asumieron la comandancia después de que cerrara el único centro de detención de la Fuerza Aérea. Leopoldo Fortunato Galtieri y Jorge Isaac Anaya fueron absueltos porque el tribunal consideró que no se pudo demostrar que personal a su cargo siguiera cometiendo alguno de los delitos del sistema ilegal de represión implementado cuando ellos asumieron el poder.